Alrededor del globo, múltiples testimonios sostienen que el lente de una cámara logró lo impensable: registrar el descenso de una tecnología no humana y el desembarco de entidades que desafían los paradigmas de la biología moderna. ¿Qué fue lo que realmente presenciaron aquellos observadores bajo el manto de la noche? ¿Y qué fuerza oculta en esas imágenes ha logrado estremecer a la opinión pública internacional? Nos enfrentamos a una interrogante que sacude los cimientos de nuestra realidad. ¿Estamos ante viajeros procedentes de confines que escapan a nuestra lógica, o se trata de una presencia ancestral que siempre estuvo aquí y que simplemente nos negamos a reconocer? Esta noche, someteremos a un análisis exhaustivo los registros que han fracturado el consenso científico y desatado una controversia a escala planetaria. Prepárate para descubrir la naturaleza de estos perturbadores encuentros, capturados cuadro por cuadro a continuación. Pero antes de adentrarnos a fondo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. 1. El entorno de Groom Lake, una escolta inusual. ¿Es posible que los registros más perturbadores del planeta tengan un origen absolutamente trivial? Todo comenzó con una simple prueba de enfoque en un dispositivo móvil cerca de una pista de aterrizaje solitaria. A inicios de 2024, un trabajador civil que se encontraba en los alrededores del perímetro de Groom Lake capturaba imágenes de aviones de manera rutinaria. Al recorrer la pista con el lente, la imagen se detuvo en un grupo situado al margen del asfalto. 3 militares custodiaban, a una distancia prudencial, a un cuarto individuo. Al principio, la figura no parecía fuera de lo común, pero al ganar nitidez, las proporciones revelaron una naturaleza extraña. Su anatomía era sumamente delgada, con una piel grisácea y lisa que dejaba traslucir la estructura ósea de las costillas y clavículas. Aunque sus hombros eran más angostos que los de un hombre promedio, sus extremidades superiores eran inusualmente largas, cayendo casi hasta sus rodillas. El cráneo, carente de vello o pabellones auditivos, presentaba una pronunciada curvatura hacia atrás. Sus ojos, 2 cuencas oscuras y ovaladas, parecían devorar la luz circundante. No obstante, lo más estremecedor del video no es la apariencia del ser, sino la absoluta normalidad del momento. Los soldados no muestran agitación, actúan como si estuvieran cumpliendo una tarea cotidiana. Esta actitud impasible llevó a los analistas a desmenuzar el video cuadro por cuadro, midiendo sombras y escalas. La precisión física de la escena dejó una interrogante en el aire: si aquel ser era real, estaba bajo arresto o simplemente siendo guiado por un comité de bienvenida. 2. El encuentro en las cumbres de Colorado. Imagina que, al revisar los videos de tu última excursión, descubres que nunca estuviste solo. 3 presencias ajenas a este mundo te observaban desde el encuadre. Este es el relato de un estudiante de geología que recorrió las montañas San Juan, en Colorado, a finales de 2023. Mientras su cámara corporal registraba las formaciones rocosas, un leve cambio de ángulo captó algo imposible: un objeto circular metálico posado sobre el terreno pedregoso. Junto a la estructura, se encontraban 3 entidades cuya morfología desafiaba cualquier estándar humano. Poseían cuerpos livianos pero fibrosos, envueltos en una piel ceniza que revelaba torsos estrechos y alargados. Sus brazos y antebrazos excedían las medidas naturales, terminando en dedos finos de articulaciones muy marcadas. Sus cabezas, de cúpulas lisas que se proyectaban hacia atrás, permanecían fijas, hasta que una de ellas giró lentamente sus cuencas oscuras hacia el lente. La reacción en las redes no fue de pánico, sino de un análisis casi científico. Los internautas procesaron las imágenes para estudiar el desplazamiento de la grava bajo los pies de las criaturas y la interacción de las sombras con el entorno. Cada detalle sugería que aquel cuerpo poseía una masa física real presionando el suelo. De ser un montaje, quien lo hizo poseía una maestría técnica casi obsesiva. Ante un escenario así, surge la duda inevitable: si te toparas con visitantes de otro mundo en mitad de un sendero solitario, ¿dominaría tu instinto de huida o tu deseo de seguir grabando? 3. El arribo en las tierras de Sonora. Existen grabaciones que exudan un aire de enigma, mientras que otras parecen ecos de un pasado remoto que se manifiesta en el presente. Este registro, presuntamente recuperado de un servidor de archivos con material del desierto de Sonora fechado en 2009, es una de ellas. La lente recorre un páramo de vegetación seca hasta que, de pronto, una estructura discoidal aparece suspendida a escasos metros del suelo. Tras unos instantes de quietud, una compuerta se desliza en la base de la nave, desplegando una fina escalerilla que se pierde en el polvo del desierto. Desde el umbral emerge una silueta de gran estatura y fisonomía perturbadora. Sus extremidades son extremadamente gráciles, con articulaciones que se dibujan nítidamente bajo una piel de un gris profundo,
cuyo brillo sugiere una superficie húmeda o aceitosa. El torso es tan angosto que permite adivinar el relieve de las vértebras a lo largo de su columna, culminando en un cráneo ovoide carente de cualquier rasgo auditivo o capilar. Lo más fascinante es su mecánica de movimiento, un descenso meticuloso donde cada paso distribuye el peso de forma armónica desde el talón hasta el metatarso. Lograr esa fluidez y equilibrio constante en una animación es un reto técnico mayúsculo, lo que añade una capa de realismo al clip. Este comportamiento evocó en algunos investigadores una conexión asombrosa, los sellos cilíndricos de la antigua Sumeria, que retratan a deidades descendiendo por escalas desde naves celestiales. Más allá de si esta coincidencia es fortuita, la secuencia nos regala una estampa poderosa, la de viajeros estelares desembarcando con una naturalidad que sugiere que este protocolo no es una novedad, sino un ritual milenario. 4. Incidente en Black Hills, una escala técnica. Es posible que las visitas de otros mundos no siempre sean demostraciones de poder, sino momentos de inesperada fragilidad. Esta secuencia nos plantea una interrogante fascinante. ¿Qué sucede cuando estos viajeros estelares enfrentan un fallo técnico y deben descender a nuestra superficie para realizar reparaciones de emergencia? Esta inquietante posibilidad surge de una grabación obtenida por una cámara trampa oculta en la espesura de Black Hills, durante una mañana densamente brumosa de 2024. El dispositivo, colocado originalmente para el monitoreo de fauna silvestre, registró una escena que desafía toda lógica convencional entre la hojarasca húmeda y el silencio del bosque. Las imágenes, filtradas por el velo de la neblina, revelan un disco metálico de acabado mate posado sobre el terreno. Junto a la estructura, dos entidades permanecen absortas en una labor silenciosa. Su fisonomía es delicada, casi etérea, con una estructura ósea nítida bajo una piel grisácea y satinada que brilla por la humedad ambiental. Sus torsos, sumamente estrechos, dejan ver el relieve de las costillas, mientras que sus extremidades superiores descienden mucho más allá de las proporciones humanas, culminando en dedos largos y finos de una sensibilidad aparente asombrosa. En un instante revelador, uno de los seres posa sus palmas con delicadeza sobre el fuselaje de la nave. El gesto es pausado y rítmico, más parecido a alguien que intenta percibir una vibración interna o escuchar el metal que a alguien ejerciendo fuerza física. Su cráneo, de curvatura posterior fluida, se inclina mientras sus profundas cuencas oculares permanecen fijas en el casco, como si escrutaran fallos imperceptibles para nosotros. El detalle que otorga una dimensión científica al caso fue detectado posteriormente por un biólogo. Al analizar los fotogramas en alta resolución, observó que la tensión en los omóplatos y el cuello de los seres presentaba una respuesta muscular orgánica y genuina ante el movimiento, alejándose de la rigidez de un animatrónico o de un efecto digital convencional. Esta observación sugiere que lo captado fue un proceso de mantenimiento real y biológico. Si la idea de una parada técnica extraterrestre en nuestros bosques parece inverosímil, el siguiente registro propone algo aún más audaz, que nuestra especie ya podría estar colaborando con ellos de forma directa. 5. El protocolo de Nevada, custodia o convivencia. Planteemos una interrogante que raya en lo inverosímil. Si las altas esferas militares tuvieran contacto directo con entidades biológicas no humanas, ¿optarían por el confinamiento absoluto o permitirían que transitaran por sus instalaciones a plena luz del día? Un registro captado a inicios de 2024 parece apuntar hacia esta última y desconcertante posibilidad. Un operario de mantenimiento, apostado en las inmediaciones de un campo de pruebas en Nevada, logró filmar a un contingente militar cruzando el asfalto. Lo que parecía un despliegue rutinario cobró una dimensión asombrosa cuando la cámara logró enfocar a la figura central que marchaba entre los uniformados. Se trataba de un ser que superaba los 2 metros de estatura, dotado de una fisonomía extremadamente grácil. Su piel, de un tono grisáceo y terso, se ceñía sobre clavículas prominentes y articulaciones de rodilla nítidamente marcadas, revelando una ausencia total de tejido adiposo. Su cráneo, de configuración alargada, albergaba cuencas oculares vastas y opacas que dominaban su rostro. Lo más revelador de la secuencia es la dinámica del grupo. El extraterrestre avanzaba con una parsimonia absoluta mientras los soldados mantenían una formación perimetral perfecta, pero sin establecer contacto físico con él. En protocolos de detención, el control suele ser coercitivo. Aquí, sin embargo, la gestualidad del escolta sugiere algo mucho más complejo: protección y respeto. Este escenario evocó para algunos expertos una referencia histórica inquietante. En textos apócrifos como el libro de Enoc, se menciona a los vigilantes, entidades de gran estatura que convivían con la humanidad bajo una supervisión constante, pero nunca bajo restricción. Aunque no podemos confirmar si estas analogías son exactas, la estampa es imborrable: militares y visitantes estelares compartiendo el mismo suelo, como si lo extraordinario se hubiera transformado, finalmente, en rutina.
6. Encuentro en el corral, una interacción silenciosa. Para el propietario de este modesto recinto ganadero, la jornada de octubre de 2025 finalizaba sin novedades. Sin embargo, en el silencio de la madrugada, los sensores de movimiento activaron los focos de seguridad, una respuesta habitual ante el merodeo de animales silvestres. Pero lo que el sensor detectó esa noche no guardaba relación alguna con la fauna local. Las cámaras captaron una figura de gran estatura y complexión insólita, posicionada en el interior del cercado y reclinada sobre uno de los ejemplares. Su morfología resulta desconcertante, un chasis biológico extremadamente grácil, con extremidades que se proyectan en articulaciones finas y de apariencia quebradiza. Bajo la incandescencia del foco, su dermis adquiere un matiz verdoso pálido, con una textura lisa que devuelve sutilmente el reflejo de la luz. El torso, de una estrechez absoluta, revela el relieve de las costillas bajo la piel, mientras que el cráneo se elonga hacia atrás, dominado por cuencas oculares de un negro profundo. Una de sus manos, provista de dedos largos y filamentosos, se extiende en un gesto casi tierno hacia la testa de la cabra. El testimonio del granjero añade un matiz perturbador. El animal no mostró el instinto de fuga o el pánico que suele desencadenar un depredador, permaneció impasible, en una suerte de aceptación hipnótica. Este comportamiento ha desplazado el foco del análisis hacia la percepción sensorial. ¿Poseen los animales una capacidad instintiva para identificar presencias que la lógica humana no alcanza a procesar? Es una interrogante recurrente en estos expedientes. El registro se interrumpe poco después, dejando una certeza inquietante. Fuera cual fuese su propósito en aquel corral, el visitante no mostraba la menor intención de ocultar su presencia. 7. El observador del porche, curiosidad en el suburbio. A simple vista, las imágenes parecen el registro rutinario de una cámara de seguridad en un vecindario apacible de Arizona. Las luminarias bañan la acera, las fachadas reposan en silencio y el entorno respira una calma absoluta. Sin embargo, la tranquilidad se quiebra cuando una silueta irrumpe en el encuadre. La entidad se acuclilla sobre el hormigón, cerca del primer peldaño de la entrada, adoptando una postura de alerta casi animal. Su fisonomía es de una delgadez extrema, los codos y las rodillas se proyectan con nitidez bajo una dermis tensa y pálida. Para mantener el equilibrio, extiende sobre el pavimento unos dedos inusualmente largos, mientras la musculatura de sus hombros delata una tensión latente. El cráneo, desproporcionado respecto al torso, presenta una superficie grisácea y lisa, dominada por dos orbes negros que capturan el reflejo de la luz del porche. El propietario relató posteriormente el desconcierto de despertar con la alerta en su dispositivo móvil y procesar el metraje una y otra vez, intentando dar sentido a lo que veía. Según su testimonio, lo más perturbador no fue la apariencia del ser, sino la gélida parsimonia con la que escrutaba el acceso, como si realizara un análisis estructural de la vivienda. Ese instante deja una pregunta suspendida en el aire: ¿qué impulsa a una inteligencia ajena a aproximarse tanto a nuestro umbral? La respuesta parece residir en una curiosidad genuina. Y como bien sabemos, cuando algo nos observa con tanto interés, es porque la curiosidad siempre fluye en ambas direcciones. 8. El dúo en la penumbra, vigilancia coordinada. La verdadera naturaleza de este registro no reside en lo evidente, sino en lo que el ojo humano ignora a primera vista. Quien capturó estas imágenes no sospechó, hasta un análisis exhaustivo realizado meses después, que en el encuadre no habitaba una, sino dos entidades biológicas. Inicialmente, el foco se detiene en una silueta solitaria de un gris ceniciento, erguida junto a la base de un árbol antiguo en el corazón de una oscuridad impenetrable. Su fisonomía posee una precisión anatómica que hiela la sangre, un cuello sumamente grácil sostiene un cráneo bulboso que se proyecta hacia atrás, mientras que su torso estrecho revela la arquitectura de sus costillas bajo una dermis que parece casi traslúcida. Sus cuencas oculares, de dimensiones imposibles, capturan la mínima luz ambiental con un brillo vítreo y perturbador. Sin embargo, el verdadero escalofrío surge al procesar digitalmente el metraje. Al forzar los niveles de exposición, una segunda forma emerge de las sombras, situada a escasos metros detrás de la primera. Este hallazgo, oculto tras el velo de la noche, redefine por completo la narrativa de la escena. Si una figura observando fijamente el lente podría interpretarse como una curiosidad fortuita, la presencia de dos entidades en planos distintos, manteniendo una quietud absoluta y orientadas en la misma dirección, delata una coordinación deliberada. Esta revelación transmuta un encuentro accidental en algo mucho más sombrío, una operación de vigilancia sistemática. Si ambos eran plenamente conscientes del dispositivo, la conclusión es inevitable. En ese instante, nosotros no éramos los investigadores, sino el objeto de estudio. 9. El observador del umbral, una invasión silenciosa.
Por lo general, las experiencias que más vulneran nuestra percepción de seguridad no suceden en parajes desolados, sino a escasos milímetros de nuestro refugio más íntimo. En este registro, la lente de una cámara doméstica capta a una entidad que parece haber emergido de la penumbra misma, inclinándose con una proximidad abrumadora hacia el acceso de la vivienda. Su fisonomía es una amalgama inquietante de delicadeza y vigor. Un cráneo voluminoso y prominente alberga orbes azabache profundamente hundidos, los cuales parecen devorar la iluminación infrarroja. Bajo una cresta nasal apenas sugerida y una cavidad bucal carente de cualquier rictus humano, se despliega un chasis biológico sumamente grácil. En él, se aprecian haces musculares en tensión que recorren sus extremidades superiores y la zona abdominal. Lo que dota a esta secuencia de un valor excepcional es la actitud de la criatura. El visitante ladea la cabeza con un ángulo inquisitivo, un ademán que evoca la imagen de un analista escrutando un objeto tecnológico cuya lógica le resulta ajena. En un instante de la grabación, una de sus extremidades, provista de falanges finas y alargadas, asciende con parsimonia hacia el dintel de la puerta. Las yemas de sus dedos se contraen levemente al palpar la madera, como si estuviera verificando la densidad de nuestra estructura material. La estampa nos remite a los antiguos exploradores frente a vestigios de una cultura ignota, con la perturbadora diferencia de que, en este escenario, el espécimen de estudio somos nosotros. 10. El observador silente, un encuentro en la penumbra. Este registro posee una cualidad hipnótica, carente de estridencias o movimientos bruscos, todo sucede en un silencio absoluto que eriza la piel. Imagina una lente apuntando hacia un denso campo de maleza en la profundidad de una noche cerrada. De pronto, entre la vegetación, emerge una pequeña entidad en posición fetal. Aunque su estatura es reducida, su fisonomía está nítidamente definida. Posee extremidades extremadamente gráciles y elásticas, apoyando sus prolongadas falanges con una delicadeza casi etérea sobre el suelo, como si evitara perturbar el equilibrio del entorno. Su dermis presenta una tonalidad grisácea y, bajo una observación minuciosa, se aprecian sutiles texturas y relieves orgánicos en sus brazos y torso. Sin embargo, el rasgo más magnético es su cráneo, desproporcionado respecto al cuerpo y de contornos suavizados. Sus vastas cuencas oculares, de un negro profundo, capturan el reflejo de la cámara como dos espejos de obsidiana perdiéndose en la negrura. Lo más fascinante de esta secuencia es la ausencia de pánico. El visitante no huye ni muestra agitación, permanece en una quietud absoluta, simplemente observando. Esa inmovilidad genera una atmósfera de reciprocidad inquietante, como si la tecnología humana y la inteligencia biológica ajena se estuvieran analizando mutuamente con la misma dosis de asombro. Quizás la interpretación sea más elemental de lo que suponemos, dos especies distintas coincidiendo la penumbra por vez primera, paralizadas por el impacto del descubrimiento. Mantén esa imagen en mente, porque la verdadera incógnita no reside en la autenticidad de estos seres, sino la posibilidad de que hayan estado custodiando nuestros pasos mucho antes de que aprendiéramos a mirar hacia la oscuridad. ¿Te están fascinando estos misterios? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre lo inexplicable. 11. El desembarco en el valle, ecos del pasado. ¿Qué pensamientos cruzarían tu mente si, en la quietud de un paisaje campestre, fueras testigo del descenso de una tecnología que no pertenece a este mundo? En este registro, el enigma se manifiesta despojado de las sombras, bajo la cruda e indiscreta luz del día. En el centro de un pastizal abierto, flanqueado por una hilera de árboles, reposa una estructura discoidal de acabado metálico. Su diseño circular, que destella bajo la radiación solar, presenta una cúpula prominente en el eje central, desafiando la lógica de la aeronáutica convencional. Sin embargo, el verdadero epicentro del asombro no es la aeronave, sino sus tripulantes. La cámara captura a tres entidades biológicas posicionadas sobre la hierba. Sus anatomías son de una delgadez extrema, con extremidades que exceden por mucho las proporciones humanas y torsos sumamente angostos. Poseen una dermis tan pálida y fina que permite adivinar el relieve de sus costillas, mientras que sus cráneos, ensanchados hacia la región posterior, albergan orbes azabache de una profundidad insondable. En un instante de la grabación, uno de los seres eleva una de sus extremidades con una parsimonia casi ritual, como si emitiera una señal o un saludo codificado, mientras sus acompañantes permanecen en una quietud absoluta junto al fuselaje. Lo que resulta verdaderamente perturbador es la atmósfera de serenidad que envuelve la escena. No hay rastro de agitación, sugiriendo que este arribo es, para ellos, un protocolo rutinario. Esta secuencia resuena con una fuerza asombrosa en los ecos del Mahabharata, el antiguo texto épico de la India. Hace milenios, estas crónicas ya describían a los vimanas,
vehículos celestiales que descendían en campos abiertos escoltados por seres luminosos. Al observar estas imágenes, la pregunta surge de forma inevitable. ¿Estamos ante un fenómeno moderno, o simplemente ante la continuación de una crónica que nuestra especie ha estado narrando desde el principio de los tiempos? 12. Incursión nocturna. El silencio del rebaño. Imagina la sensación de despertar, revisar los registros de seguridad de tu propiedad y descubrir que, en la profundidad de la madrugada, dos entidades ajenas a nuestra biología recorrieron el recinto de tus animales. Este registro captura con una nitidez perturbadora a ese preciso instante. La cámara supervisa un corral donde descansan las cabras bajo la vigilancia del perro guardián, cuando, de pronto, el tiempo parece congelarse. Dos siluetas cenicientas y de gran estatura emergen de la penumbra más absoluta, avanzando con una fluidez que desafía la anatomía humana. Su morfología es desconcertante, extremidades inferiores sumamente prolongadas, caderas estrechas y brazos que descienden mucho más allá de lo convencional, terminando en falanges finas y alargadas. Bajo la iluminación infrarroja, su dermis adquiere un matiz pálido y satinado, mientras que sus cuencas oculares emiten un fulgor sutil, como si procesaran la luz de una manera desconocida para nosotros. En un pasaje revelador, uno de los seres se inclina hacia adelante con una elasticidad asombrosa. Su columna vertebral se curva con una flexibilidad orgánica, carente de la rigidez ósea típica de los vertebrados terrestres, mientras se aproxima a inspeccionar a los animales. Sin embargo, el detalle que realmente eriza la piel no es la presencia de los visitantes, sino la conducta del ganado y del can. El perro no emite un solo ladrido ni muestra signos de agresión, y las cabras permanecen impasibles, renunciando a cualquier instinto de huida. Todos se mantienen en un estado de quietud hipnótica, observando a los intrusos con una serenidad absoluta, como si detectaran una presencia que, aunque extraña, no les resulta hostil. Es un interludio de paz profundamente inquietante que nos obliga a cuestionar ¿qué perciben los animales que escapa a nuestros sentidos? No obstante, esa calma es solo el preludio de algo más complejo, pues el siguiente registro sugiere que estos dos viajeros no eran los únicos acechando en la oscuridad esa noche. 13. El vigilante y la sombra adyacente. Existen registros que no revelan su verdadera naturaleza a simple vista, sino que reservan sus secretos más profundos para quienes someten la imagen a un examen meticuloso. En esta secuencia, el impacto inicial lo genera una silueta de gran estatura posicionada junto a un cercado, bajo una iluminación tenue y mortecina. Su fisonomía es inconfundible, un cuello prolongado y grácil sostiene un cráneo ovoide, mientras sus hombros estrechos delatan una dermis grisácea, sumamente fina y tersa. Sus cuencas oculares, de un negro absoluto, parecen anclarse en el lente de la cámara, sugiriendo una conciencia plena de estar siendo registrado. En una primera observación, el escenario parece elemental, una entidad solitaria sumida en el estatismo de la noche. Sin embargo, al procesar digitalmente el metraje y elevar la exposición en las zonas de penumbra, emerge un detalle que redefine el encuentro. A escasa distancia de la primera figura, oculto en el umbral de lo invisible, se manifiesta un segundo individuo. Su morfología es idéntica a la del anterior, la misma estatura imponente y la misma delgadez extrema, sugiriendo una coordinación deliberada en esta incursión silenciosa. Este hallazgo evoca inevitablemente las crónicas del libro de Enoc, que describe a entidades enigmáticas conocidas como los vigilantes. Según estos textos milenarios, estos seres tenían la función de monitorear a la humanidad desde la periferia, observando sin intervenir, siempre resguardados por el velo de las sombras. Al contemplar a este dúo inmóvil en la oscuridad, la interrogante se vuelve inevitable. ¿Hemos estado alguna vez realmente solos, o siempre ha existido una presencia externa custodiando nuestro progreso? Si la existencia de estos dos observadores resulta inquietante, el siguiente registro elevará la tensión a un nivel superior, mostrando qué sucede cuando la humanidad finalmente detecta su presencia e intenta acortar la distancia. 14. El hallazgo inerte, un enigma en la superficie. Existen encuentros cuya magnitud no reside en el movimiento, sino en la inquietante quietud de un instante congelado. En esta secuencia, la lente se detiene sobre una entidad de dimensiones reducidas y tonalidad cenicienta que yace despojada de vida sobre el terreno. A escasa distancia, dos efectivos militares custodian la escena, observando el cuerpo con un hermetismo que oscila entre el asombro y la cautela. El estatismo de la figura permite realizar un examen visual exhaustivo de su morfología, un torso sumamente angosto y extremidades que exceden por mucho cualquier estándar de proporción biológica conocida. Su dermis no es uniforme, presenta una textura rugosa y tensa que se amolda a un relieve muscular definido. El cráneo, desproporcionado respecto al chasis corporal,
muestra cavidades oculares profundas y parcialmente selladas, mientras que en su superficie se adivinan patrones geométricos que evocan, de forma perturbadora, la piel de un reptil. Los soldados permanecen allí, ante un espécimen que la ciencia académica aún no alcanza a clasificar. Pero justo cuando el relato parece sumergirse en su capítulo más sombrío, otro registro en una ubicación distinta captura la antítesis de esta escena, una de estas entidades transitando con absoluta naturalidad por el jardín de una vivienda. 15. El transeúnte del jardín, un paso entre mundos. ¿Cómo reaccionarías si, al inspeccionar los registros de seguridad de tu hogar, descubrieras a una entidad biológica no humana transitando con total parsimonia por tu jardín? En esta secuencia, una silueta emerge de la penumbra, desplazándose sobre el césped con zancadas prolongadas y una determinación gélida. Se trata de un ser de gran estatura y una delgadez extrema. Sus extremidades inferiores son inusualmente largas y sus brazos descienden en una proporción vertical que alcanza casi el nivel de sus rodillas. Bajo el espectro de la visión nocturna, su dermis adquiere un tono grisáceo pálido, mientras que sus ojos, de una marcada geometría almendrada, actúan como espejos oscuros que capturan el destello de la lente. Lo más fascinante es su mecánica de locomoción. Mantiene una postura erguida, pero se desplaza con una fluidez líquida, sugiriendo el esfuerzo adaptativo de un organismo habituado a una gravedad distinta a la terrestre. Esta estampa evoca de inmediato las crónicas del pueblo navajo sobre los skinwalkers, entidades que, según el mito, se deslizan en el silencio más absoluto por los asentamientos humanos durante la madrugada. Sin embargo, el detalle más inquietante podría ser el más simple, la posibilidad de que este ser no tuviera una intención deliberada de visitarnos, sino que nuestra propiedad fuera apenas un punto de tránsito en una ruta hacia un destino desconocido. 16. El enclave de la gruta, una sociedad subterránea. Es posible que el hallazgo más trascendental sobre la vida no humana no resida en la inmensidad del cosmos, sino en las profundidades de nuestro propio suelo. Este registro, presuntamente capturado por un grupo de exploradores en una estrecha caverna costera, nos plantea una realidad perturbadora. A medida que el haz de la linterna barre la superficie rocosa, emergen de las sombras decenas de diminutas entidades biológicas agrupadas en las paredes de la gruta. Cada una de estas criaturas apenas alcanza unos centímetros de estatura, presentando cráneos hipertrofiados y una dermis de un pálido espectral. Sus ojos, de una geometría almendrada y azabache, devuelven el destello del equipo de video como si fueran cristales pulidos en la oscuridad. Su anatomía, aunque inusual, muestra una cohesión morfológica asombrosa, extremidades cortas pero perfectamente funcionales y torsos levemente convexos donde se adivinan sutiles relieves abdominales. Mientras algunos de estos seres se desplazan con una cautela instintiva por el suelo irregular, otros permanecen en un estatismo absoluto, analizando la presencia de los intrusos humanos. Sin embargo, el factor más sobrecogedor es la magnitud de la población. No se trata de avistamientos aislados, sino de una comunidad establecida en el corazón de la roca. Algunos analistas sugieren que podríamos estar ante una etapa larvaria o juvenil de una especie de mayor envergadura. Esta escena guarda una simetría inquietante con el folclore gaélico y las leyendas de los Tuatha de Danann, aquellos seres ancestrales que, según el mito, habitan en reinos subterráneos bajo el mundo que conocemos. Si entidades de esta naturaleza prosperan bajo nuestros pies, el siguiente material gráfico sugiere que sus fronteras van mucho más allá de los confines de una cueva. 17 centinelas en el perímetro, vigilancia en la zona prohibida. Los sistemas de seguridad en áreas remotas suelen registrar anomalías, pero este fragmento en particular nos obliga a replantear la naturaleza de tales intrusiones. Las imágenes revelan a dos entidades de gran estatura posicionadas junto a un cercado perimetral en una región desértica. Sus fisonomías son de una delgadez extrema, con extremidades sumamente prolongadas que se conectan a torsos angostos y fibrosos. Bajo la incandescencia de los focos de alta potencia, su dermis adquiere una tonalidad grisácea y pálida, mientras sus vastas cuencas oculares parecen fijarse directamente en la óptica de la cámara. Ambos seres mantienen una distancia calculada entre sí, adoptando una postura que oscila entre la relajación y una alerta latente. En un movimiento casi imperceptible, uno de ellos ladea el cráneo mientras su acompañante permanece en un estatismo absoluto, rodeados por la aridez del terreno y el destello de luces distantes que se filtran a través del vallado. Lo que dota de una relevancia estratégica a esta escena es el entorno. La estructura de la cerca coincide con los estándares de seguridad de instalaciones restringidas en zonas de exclusión militar. Algunos analistas sugieren que estas entidades no intentaban vulnerar el perímetro, sino que realizaban un reconocimiento visual del complejo. Otros observadores destacan la simetría de su formación, propia de un equipo de investigación que escruta un entorno ajeno con una metodología silenciosa.
No obstante, la siguiente secuencia demuestra que estos visitantes no siempre optan por la observación a distancia. En ocasiones, el contacto con nuestra especie se produce de manera frontal y directa. 18. Contacto en la cumbre. Un encuentro en las alturas. Imagina que, durante una travesía solitaria por un macizo montañoso, descubres que la silueta que aguarda en el sendero no pertenece a nuestra especie. Este registro diurno captura, bajo un cielo nítido y sin sombras, a una entidad de gran estatura posicionada sobre el relieve escarpado. La morfología del ser exhibe una definición asombrosa, extremidades de una longitud imposible, hombros sumamente angostos y un chasis biológico grisáceo de una pulcritud absoluta, carente de vello o irregularidades dérmicas. Su cráneo, marcadamente ovoide, alberga orbes azabache de gran tamaño y una cavidad bucal apenas sugerida bajo la arista nasal. La escena cobra una dimensión histórica cuando una mano humana irrumpe en el encuadre, extendiéndose con una mezcla de temor y reverencia para medir la distancia que los separa. Al fondo, una estructura discoidal permanece posada sobre el lecho rocoso, integrada en el paisaje andino. Lo más sobrecogedor es la naturaleza de la interacción. El visitante no manifiesta hostilidad ni ademanes de huida, simplemente permanece en un estatismo vigilante ante su interlocutor humano. Para algunos investigadores, este momento guarda una simetría perfecta con las crónicas de la mitología andina, que describen a deidades celestiales descendiendo de las cumbres para establecer breves diálogos con los habitantes de la Tierra antes de retornar al firmamento. De confirmarse la veracidad de este contacto, estaríamos ante una pieza más de un rompecabezas milenario que apenas comenzamos a descifrar. Durante miles de años, las historias humanas han descrito visitantes del cielo, vigilantes en la oscuridad o seres que se mueven silenciosamente más allá del borde de la conciencia humana. Y cada vez que aparece una extraña grabación, la misma pregunta regresa silenciosamente: ¿estamos realmente solos o simplemente no hemos aprendido a reconocer quién más podría estar aquí? Esa pregunta es exactamente la razón por la que existe este canal. Si disfrutas explorando misterios como este, tómate un momento para suscribirte y únete a esta creciente comunidad de mentes curiosas. Porque en algún lugar, otra cámara está grabando algo extraño en este momento, y la próxima historia podría ser aún más difícil de explicar.